Bien, pasa a vosotros, hermanos. Les comentaba el título de la lección del día de hoy, es la lección número 12, titulada Cristo crucificado. Y bueno, hemos visto en las lecciones anteriores cómo nos ha ido preparando la escuela sabática para la Santa Cena. El verso, hermanos, principal que nos arroja la escuela sabática está en Marcos capítulo 15, verso 39, que dice así: y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado, así clamando, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y bueno, decíamos que para afirmar una cosa así, debemos o se debe, hermanos, de tener 100% fe, ¿verdad? O, o esta forma, hermanos, de decir este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios, significa algo muy grande en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque ahí es donde confirma que tiene fe para con Dios. Así que bueno, este es nuestro texto base, o nuestro texto principal, y el objetivo de la lección para ir avanzando la escuela sabática, el objetivo de la lección es reflexionar juntos en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos reflexionar juntos acerca de esta crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, también por todo lo que hizo, ¿no? Por todas las cosas que antes de morir había hecho el Señor. Hizo muchos milagros, convirtió a mucha gente, eh, y bueno, decimos convertir, pero, pero más bien sería, hizo que la gente abriera sus ojos para poderlo ver a él como el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión de convencer, no es una cuestión de convertir para nuestros días, pues sí, ¿verdad? Pero durante el Señor Jesucristo viviendo en la tierra, pues yo creo que más bien era una forma de abrir los ojos a la gente cegada, ¿no? Sobre todo al pueblo judío, donde pues ellos esperaban, hermanos, un, este, un Mesías como de 2 metros en un caballo blanco, con una espada gigante, ¿no? Entonces, bueno, para no entrar mucho en ese tema, el Señor, hermanos, lo que hace es abre los ojos de la gente, ¿sí? No es que los convierta, ¿verdad? Como ahora nosotros, ¿verdad? Pero, eh, eh, o bueno, si los convertía, bueno, ¿verdad? Pero yo lo veo más como que les abría los ojos. Les abría los ojos, les quitaba la venda de los ojos para que pudieran ver que Él realmente él era el Hijo de Dios. Y al principio, durante todo su ministerio, al principio de todo su ministerio, el Señor Jesucristo no declara quién es Él hasta el final, antes de morir. Entonces, bueno, de esto se trata, reflexionar acerca en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trata más o menos esta noche, esta escuela sabática. Y como les decía, bueno, a pesar de todo esto, o de la historia que posiblemente usted ya sabe, la escuela sabática es un poco corta, y bueno, pero lo que sí es largo, hermanos, es Marcos capítulo 15, verso del 1 al 47. Esto sí lo vamos a leer sabiendo que, bueno, la historia está toda plasmada ahí. La vamos a ir viendo y la vamos a ir también incluso desglosando poco a poco si nos da tiempo, ¿verdad? Así que bueno, antes de comenzar con el medite en esto, el texto clave está en Marcos capítulo 15, verso 1 al 47. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, mis hermanos. Permítame. Ok. Dice: y luego por la mañana, habiendo tenido consejos los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, le dijo: tú lo has dicho, o tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho. Y le preguntó otra vez Pilato diciendo: ¿no respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Verso 5. Verso 5 dice: mas Jesús ni aun con eso respondió,
de modo que Pilato se maravillaba. Empero en el día de la fiesta les soltaba un preso. Sí, empero en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían hecho muerte en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Verso 10. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que le soltase antes a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dice otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Mas Pilato les decía: Pues ¿qué mal ha hecho? Y ellos daban voces, más voces: Crucifíquenle, crucifícale. Verso 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. En verso 16. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, al pretorio, y convocan toda la corte. Perdón. Y le visten de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos. Y le herían en la cabeza con una caña y escupían en él, y le adoraban hincadas de rodillas. Verso 20. Y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la púrpura y le vistieron con sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo para llevarse su cruz. Y le llevan al lugar del Gólgota, que declarado quiere decir lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos, que llevaría cada uno. Verso 25. Y era a la hora de las 3 cuando le crucificaron. Y en el título escrito de su causa era: El rey de los judíos. Y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: Y con los inicuos fue contado. Y los que pasaban le denostaban, meneando sus cabezas y diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas. Verso 30. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le denostaban. Verso 33. Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. O sea, básicamente hasta las 6 de la tarde. Hasta la hora de nona. ¿Sí? Sigue diciendo: y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O ¿por qué me has abandonado? En otras versiones. Verso 35. Y oyéndole, uno de los que estaban allí decía: He aquí, a Elías clama. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si vendrá Elías
a quitarle. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto a bajo. El centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado así clamando, dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, las cuales estando aún en Galilea le habían seguido y le servían, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Verso 42. Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera de sábado, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló que ya fuese muerto. Y haciendo venir al centurión, preguntóle si era ya muerto. Verso 45. Y y enterado del centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándole, le envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Y verso 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde era puesto. Bueno, hermanos, esta lectura nos amplía o nos muestra básicamente todo lo que el Señor Jesús pasó en esa cruz. Hubo un hombre que le ayudó a cargar su cruz, pero antes de eso lo apresan al Señor Jesús, lo llevan con Pilatos y Pilatos le dice, tú le preguntas al Señor Jesús. Y hasta en eso, hermanos, ya golpeado, ya escupido, ya se habían burlado de él. A pesar de todo esto, hermanos, el Señor Jesús no responde más que a la primera pregunta de Poncio Pilato cuando le dice, ¿verdad? ¿Eres tú el rey, el Hijo de Dios? Él le dice, el Señor Jesús, tú lo has dicho. Por segunda vez le pregunta y el Señor Jesucristo ya no contesta más. Fueron sus últimas palabras básicamente ante estas personas, ¿no? Que lo juzgaban, que, pues, que lo habían apresado, hermanos, básicamente para juzgarlo sin razón, sin razón. Así que bueno, después lo llevan a una sala donde se burlan de él, lo escupen, lo visten con vestiduras de púrpura, pero se preguntarán por qué púrpura o por qué de morado. Bueno, pues para los reyes el morado, hermanos, era muy elegante y ellos usaban vestidas púrpuras, era muy fino y era un color muy difícil, vaya, de conseguir, ¿verdad? Entonces, púrpura, dorado, plateado y piedras y tantas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo este comentario o vaya, este texto bíblico nos dice que con esta forma de una toalla morada o de un manto morado o de un trapo morado, pues se burlaban de él, ¿verdad? No tanto porque pues lo aceptaron como rey, sino que se burlaban de él y lo escupían, lo golpeaban, le pusieron una corona de espinas y bueno, también mientras estaba frente a Pilatos, los mismos judíos, provocaban a la gente para decir que liberaran primeramente aún, porque era costumbre de este hombre, ¿verdad? De Pilatos, dejarles entre las fiestas, soltarles a un preso y, y todavía se atreve a decirles, a preguntar, ¿quieren a Jesús, a este hombre, al hijo al que ustedes llaman hijo de Dios o prefieren a este asesino? Barrabás, ¿verdad?
se llamaba Barrabás. Y pues todos gritaron liberen a Barrabás. Y pues libera a Barrabás. Todavía también en forma de burla, de desaceptación, de odio, de rencor y todo, hermanos, porque ellos pensaban que el Señor Jesús les iba a quitar todo su negocio, ¿no? Y básicamente, hermanos, es pues en cierta forma va por el lado político, del lado de ellos, ¿no? Porque ellos no querían que, pues, el Señor descubriera todas las cosas que estaban haciendo estos judíos, estos escribas, fariseos y demás, ¿no? Entonces, bueno, el Señor actúa siempre calmado, siempre sabio y después de todo esto, hermanos, lo único que el Señor contesta y lo último que el Señor contesta es a Poncio Pilatos diciendo, tú lo has dicho, ¿no? Tú lo has dicho. De ahí en más no reclama, de ahí en más no responde, de ahí en más no dice nada hasta llegar a la cruz. Bueno, entonces, y bueno, al final de la lección, aparece un hombre bueno, un hombre rico, dice la palabra de Dios que esperaba también el reino de Dios, ¿sí? Que fue con Pilato y este hombre, José de Arimatea, pide el cuerpo del Señor Jesús. Y José de Arimatea, era un hombre, pues vaya, noble, ¿no? No dice la palabra de Dios que era noble, era un senador. Entonces, pues tenía dinero. Incluso, hermanos, este hombre que creyó en Jesús, eh, eh, dio un lugar para que el Señor pudiera, o su cuerpo pudiera descansar esos 3 días en el Seol, ¿verdad? Pero también dice que compra una manta o trajo una manta blanca en donde envolvió al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, lo bajó de la cruz, lo pone en el sepulcro y remueve una piedra gigante para poderla tapar, ¿verdad? Y bueno, al final podemos observar en Marcos, ya el verso 47, creo que fue el final, dice que María Magdalena y María, la madre de Jesús, de José, y todos ellos, bueno, miraban, ellos vieron dónde fue puesto el Señor Jesús y cómo fue puesto. Así que bueno, esta es más o menos el desglose eh, de esta lectura bíblica, hermanos, que como les decía, básicamente nos está preparando para la cena, aunque bueno, la cena del Señor pasa un día antes, ¿no? Así que bueno, también en la escuela sabática anterior vimos cómo el Señor hace todas estas cosas, ¿no? Y les da instrucciones también a sus discípulos. Así que bueno, esta es nuestro texto clave, o este fue nuestro texto clave, ¿verdad? Bueno, ay, mi hermana Noemí, dice mi hermana Noemí Soria, paz a vos, brother, bendiciones. A vos, paz, hermana. Dios te bendiga, bienvenida. Discúlpeme que por estar entrado en la escuela sabática ya en la lectura de la Biblia o en la lectura bíblica, este, me, me metí mucho en la lectura, ¿verdad? En la explicación. Bueno, nuestro medite en esto. Dice, mi primer pensamiento al sentarme, esto está escribiendo, hermanos, el escritor de la escuela sabática. Dice, mi primer pensamiento al sentarme a escribir esta lección fue que tus palabras sean pocas. ¿Sí? O sea, se está diciendo a él mismo, que tus palabras sean pocas. Mi esperanza es que ustedes lean en voz alta Marcos capítulo 15, que lo sientan y lo discutan según el tiempo lo permita. Espero que usted haya leído este capítulo por su cuenta al prepararse para esta clase. Este capítulo es el clímax del Evangelio de Marcos tocante a Jesucristo. Podemos subrayar eso en caso de que nos lo pregunten más adelante.
Dice, en la lección pasada fuimos testigos, fíjese bien, incluso la escuela sabática menciona la escuela pasada. En la lección pasada fuimos testigos de los sufrimientos mentales y emocionales de Jesús. A estos les estamos agregando hoy el sufrimiento físico de la crucifixión. Subraye, la hora ha llegado y el siervo sufriente está listo para hacer el rescate de muchos. ¿Sí? Los textos, o lo que, como dice el capítulo 10, verso 45, que no leímos. Dice, los textos proféticos de Isaías 53 y el Salmo 22, que sí podemos ver, dice, yacen detrás de la pasión de Jesús y son citados aquí. El segundo pasaje es una declaración de él, es una declaración de él sintiéndose solitario y triste desde la cruz y revelando con ello al Hijo de Dios en su totalidad o en su total humanidad, gimiendo no solo por él mismo, sino por todos nosotros. Y eso lo vimos de Marcos, lo que leímos en el capítulo 15, del verso 38 al verso 34. ¿Sí? Bueno, podemos también leer rápidamente, hermanos, porque nos menciona Isaías 53, pero el Salmo, vamos a comenzar con el Salmo 22, que siento que es un poco más corto, si no me equivoco, ¿verdad? Digo, para leerlas, hermanos, ni tan corto, tiene 31 versos, pero lo podemos leer. Dice al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mí, de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Verso 5, clamaron a ti y fueron librados, esperaron en ti y no se avergonzaron. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo, remítese al Eterno, líbrelo, sálvele, puesto que él es, perdón, puesto que en él se complacía. Empero tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde que estaba en los pechos de mi madre. Verso 10, sobre ti fui echando desde la matriz. Sobre ti fue echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hanme rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapante y rugiente. Heme escurrido como aguas y todos mis huesos se desconyugaron. Mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas. Verso 15. Secóse como un tieso mi vigor. Secóse como un tiesto, perdón, a veces me faltan letras, hermanos, Secóse como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, heme cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Fíjese bien lo que dice, hermanos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fíjese lo que dice, hermano. Mas tú, oh Eterno, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate para mí, ayuda. Verso 20, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi túnica, debe de ser túnica, del poder del perro mi túnica. Sálvame de la boca del león y óyeme librándome de los cuernos de los unicornios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré.
Los que teméis al Eterno, alabadle, glorificadle, simiente toda de Jacob, y temed de él, vosotros simiente toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, oyóle. Verso 25. De ti será mi alabanza en la grande congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerás, comerán los pobres y serán saciados. Alabarán al Eterno los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Y acordarse han y volveránse al Eterno todos los términos de la tierra, y se humillarán delante de ti todas las familias de las gentes. Porque del Eterno es el reino, y él se enseñoreará de las gentes. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Postraránse delante de él todos los que descienden al polvo. Si bien ninguno puede conservar la vida a su propia alma. Verso 30. La prosperidad le servirá, será ella contada por una generación del Eterno. Y verso 31, vendrán y que naciere, anunciarán al pueblo que naciere su justicia que hizo él. Fíjense, hermanos, fíjense en las palabras o en la boca del rey David hablando el Señor Jesucristo. Son casi las mismas palabras, hermanos, que dice antes de morir, ¿no? Dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? En, de mi ropa echaron suertes, y fue lo que pasó, fue lo que pasó. Básicamente, hermanos, es el mismo Señor Jesucristo hablando desde la boca de David. Básicamente, hermanos, básicamente. Y ahora también vamos a ver Isaías, que es hermanos, es una cita bíblica muy importante para la iglesia de Dios, porque Isaías 53 nos habla de aquel que también había de venir, ¿verdad? Aquel que iba a estar entre nosotros. Y es una profecía, hermanos, que es importante porque a pesar de que la tienen en sus brazos, muchos aún teniéndola en sus manos, la quitan, ¿no? De su Torah, la quitan de su Tanaj, vaya, del Tanaj, porque en el Torah no está, en la Torah no está Isaías, porque la Torah, hermanos, son los primeros 5, o el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, más bien en el Tanaj, que vendría siendo este de aquí, miren, este de aquí, y bueno, eh, Isaías forma parte del Tanaj y es un profeta mayor, es un profeta que todo el pueblo judío conoce. Pero el capítulo 53, hermanos, describe perfectamente al Señor Jesucristo. Y es importante que lo leamos no solamente para saberlo, sino que para tenerlo también siempre en cuenta, ¿no? Y es muy importante para nosotros, para la Iglesia de Dios, este capítulo 53. Algo que el pueblo de Israel ha quitado, hermanos, con no sé con qué autoridad han quitado. Es un capítulo completo, hermanos, ¿no? Y bueno, dice así, Isaías capítulo 53, verso 1. Y lo vamos a leer todo, hermanos, ¿sí? Dice, dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Aquí nos dice ya, hermanos, casi nos revela la cara del Señor Jesús, ¿no? No tenía atractivo, no tenía atractivo. No hay parecer en él, dice, ni hermosura. Y bueno, también voy a hacer un paréntesis aquí. Es importante, hermanos, que sepamos esto porque mucha de la gente, o si no es que toda la gente, hermanos, que no conoce estas palabras, dibujan a Jesús como un hombre blanco, con ojos azules, con cabello largo, para empezar algo que el pueblo de los judíos
o el pueblo de Israel no hacía. Dejarse crecer el cabello largo era deshonroso, ¿no? Y a Jesús lo pintan como pues básicamente un hombre blanco, un hippie, hermanos, un hippie, un hombre blanco con ojos azules o verdes o entre verde y color miel. Y hermanos, lo pintan de esta manera, blanco, con barba, con cabello largo. Y pues para empezar, pues ya estamos mal ahí, ¿no? Y bueno, al decir, y les digo todos, hermanos, todos, toda la gente lo ve así, menos la iglesia de Dios, claro está, ¿verdad? Hay que aclarar, ¿no? Hay que aclarar, menos la iglesia de Dios no lo ve así, o no lo vemos así, porque por fe sabemos cómo es, y porque tenemos esta escritura en la palabra de Dios que dice nuevamente, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. ¿Lo ve? Ya nos dice algo ahí. Dice, no hay parecer en él. Y, fíjense bien, y subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra, básicamente está describiendo el color del Señor. Tierra seca, ¿sí? No hay parecer en él, ¿sí? No hay parecer en él, ni hermosura. Hermanos, nosotros decimos, muchas veces decimos, vemos a un hombre, a una mujer y decimos está guapo, está guapa, o está bonito, o se pinta bien, se arregla bien, ¿verdad? Pero fíjese la expresión de la palabra de Dios en Isaías. No hay parecer en él, ni hermosura. Dice, verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. Lo hemos visto, dice Isaías, o le veremos, ¿sí? Pero no le vamos a encontrar atractivo para no desearle, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor, pues básicamente aquí Isaías, el profeta, uno de los profetas mayores, Isaías nos describe básicamente al Señor de una manera distinta a como lo pinta la gente en nuestros días. A como lo pinta la gente en nuestros días es totalmente diferente. Así que, hermanos, pues por ahí, ¿no? ¿Verdad? Y por otro lado, en la forma, más bien en la forma de idolatría, ¿no? Porque, bueno, muchos vieron al Señor Jesús, ¿sí? Pero nadie de los que comenzó a pintarlo los vio, ¿verdad? Y bueno, no hay, lo único que tenemos, hermanos, en la palabra de Dios es esto, que el Señor no tenía atractivo, ¿sí? Para que no le deseáramos. Así que bueno, vamos a seguir leyendo. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, el profeta Isaías está, que quede claro, hermanos, también que el profeta Isaías no fue del mismo tiempo del Señor Jesús, fue de mucho más atrás el profeta Isaías. El profeta Isaías ya no estaba cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra. Entonces esto lo profetiza mucho tiempo atrás, hermanos. Y si usted sabe, déjemelo saber. Porque hay datos, hermanos, de cuánto tiempo, en el tiempo que vivió el profeta Isaías y el tiempo que vivió el Señor Jesucristo. Hay información acerca de eso. No, yo no recuerdo ahorita, hermanos, pero sé que hay información. Entonces, hermanos, fue mucho tiempo atrás. El Señor, el profeta, perdón, Isaías, él no vio al Señor Jesús. Él no vio, posiblemente lo conoció por fe también, por sus palabras que dice, lo conoció por fe, ¿sí? Pero no lo vio, físicamente no lo vio. Entonces, bueno, o tal vez, no sé, el Señor se lo reveló en algún sueño, era un profeta, no sabemos por qué no lo dice, ¿verdad? Pudiéramos especular, pero más de especular no puede pasar, ¿no? Más no puede pasar. Pero ciertamente Isaías afirma todas estas cosas diciendo que no tenía atractivo, ¿verdad? Sí, pero también fíjese bien, lo más importante,
lo más importante no es el rostro del Señor Jesús, sino lo que dice después de todas estas cosas de la descripción de Jesús. Dice, despreciado, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fíjese bien, hicieron un experimento según esto con él. Y ese experimento eran todos los latigazos, todos los golpes para ver hasta dónde aguantaba, hermanos. Ese fue el experimento que hicieron con el Señor. Dice, y como que escondimos de él el rostro. O sea, nos dio cosa al verlo, o les dio cosa, o sea, nosotros no lo vimos, ¿verdad? Pero les dio cosa al ver cómo lo latigaban, hermanos. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, y no lo estimamos. Fíjese bien, esta es la parte importante. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. A estas enfermedades, hermanos, se refiere a nuestros pecados, se refiere a nuestras transgresiones. Yo porque estoy leyendo una Reina Valera revisada, ¿verdad? Porque pues aquí con se los voy a decir, hermanos, pero no créame que no es eh, y no es, ¿cómo le puedo decir? No es por mala onda ni nada, pero esta Biblia me costó barata dentro de lo que cabe por ser Reina Valera revisada. Pero si, por ejemplo, yo quiero la Reina Valera 1909, una versión más antigua, una Biblia del Oso, o una Biblia que es versión, por ejemplo, Félix Torres Amat, o una versión Peshita, salen más caras, hermanos. Me salen más, y pues decidí usar esta por lo económico, hermanos, así que discúlpenme. Pero esta versión, hermanos, básicamente es lo mismo, solamente que cambian algunas palabritas, pero que quieren decir exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Es lo que estábamos viendo, dice, Él llevó nuestras enfermedades. En otras dice nuestros pecados, nuestras transgresiones, este, y nuestras maldades también. Dice, y sufrió, pero bueno, es solamente para dejarles saber, hermanos, no crea. Dice, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y esto es lo importante que veamos cómo Isaías se expresa de él, porque se refiere a él como el Señor Jesús. ¿Sí? Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, fíjese bien, molido por nuestros pecados, ahí lo menciona. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese bien. Él está describiendo básicamente golpe por golpe, hermanos, llagas, rebeliones, moledura o que fue molido, hermanos, fue golpeado. Y él está describiendo todo esto sin haberlo visto, sin haberlo visto. Posiblemente lo vio, hermanos, sí, en alguna, o Dios al darle esta visión, ¿verdad? Para que pudiera decirlo, hermanos, era un profeta, él no podía decir cosas al ahí se va. No, hermanos, porque era un profeta entregado a Dios, era un profeta que escuchaba, hermanos, el mensaje de Dios. Posiblemente no la voz de Dios directamente, sino al ángel que le decía todas estas cosas que provenían de Dios, hermanos. Era un ángel, perdón, no era un ángel, era un hombre, era un profeta, hermanos, que tomaba las cosas muy en serio, serio, que era entregado. Entonces él no podía decir cualquier cosa o cosa por cosa, ¿verdad? Entonces dice, por su llaga, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, todos nosotros, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjese bien, y aquí lo menciona directamente, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Hermanos, está describiendo
En otras palabras, todo lo que pasó el Señor Jesucristo, porque cuando estaba ya con Pilato, recuerden que cuando estaba ya con Pilato solamente le contesta una vez y después cierra su boca, ¿sí? No abrió su boca, dice. No abrió su boca, después no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido y no abrió más su boca. Y de la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, pero la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuso, y, dis, no, y dispúsose, dice, y dispúsose con los impíos su sepultura. Les faltó también ahí una S a esta Biblia, ya ve, por ser gratis, hermano, por estar barata. No, no fue gratis, por estar barata. Dice, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos, fíjese bien, fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermanos, está básicamente mencionando aquí, hermanos, a José de Arimatea, ¿sí? Dice, porque dispúsose con los impíos, ¿sí? Dispúsose con los impíos su sepultura, o sea, los impíos lo mataron, mas con los ricos, fíjese bien, quién era José de Arimatea? Era un rico, él tenía dinero, ¿sí? Mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca él hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fíjese bien, fíjese bien. Verso 10, sigamos leyendo, porque Isaías nos falta todavía. Ah, sí, ya, casi terminamos. Dice, con todo esto el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándose al padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que bueno, hermanos, Isaías 53 del 1 al 13, al 12, perdón, del 1 al 12 nos describe perfectamente al Señor Jesús. Por si algún día a usted le preguntan, sí, pero es que Jesús nunca aparece, dice por ahí, que nunca aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, ellos le llaman Antiguo Testamento, nosotros le llamamos Primer Testamento. Entonces ellos dicen, no, pero es que Jesús nunca aparece en el Primer Testamento. Ahí está Isaías, ahí está Isaías. Y en otro versículo bíblico, hermanos, clarísimo dice, ¿conoces quién subió al cielo y quién descendió de él? ¿Conoces quién hizo las montañas, los ríos? Y ¿conoces el nombre de su padre y el nombre de su hijo? Imagínense, hermanos. Y dicen que que el Señor Jesucristo no aparece en el Primer Testamento. Pero bueno, esa sería cuestión de otro análisis, ¿verdad? Bueno, entonces sigue diciendo la escuela sabática. El título del rey de los judíos es certero, aunque aquí es usado en forma de burla. Subraye esto, que no lo van a preguntar. El título del rey, nuevamente, el título del rey de los judíos es certero, aunque aquí es usado en forma de burla. Este título sobresale en Marcos 15, haciendo referencia a Jesús 5 veces. En el verso 2, verso 9, verso 12, verso 18 y verso 26. Jesús acepta el título mientras se encuentra atado ante Pilato. Esto fue inscrito sobre la cruz. Imagínese usted al Rey, al Cristo, al Mesías sobre la cruz. La multitud que unos días atrás lo aclamaban
Ahora gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Recuerdan? Bueno, menciona esto el escritor de la escuela sabática, porque cuando entra el Señor Jesucristo, venían, le lo aclamaban, ¿verdad? Lo aclamaban. Y pues unos días después, crucifíquenlo, crucifíquenlo, pues, ay hermanos, qué pesar para el Señor Jesús, ¿no? Y bueno, sigue diciendo, ellos prefieren aceptar al asesino Barrabás antes que a su rey Jesús. Después de que Jesús es azotado por Pilato, subraya esta parte, después de que Jesús es azotado por Pilato, los soldados lo visten de púrpura, ¿lo ven? Lo visten de morado e insertan una corona de espinas en su cabeza. Lo escupieron, lo golpearon y lo aclamaron como rey de los judíos en señal de burla antes de llevarle al Golgota. Incluso no solamente en, entre la gente, hermanos, se burlaron y golpearon al Señor, sino que todavía lo metieron a un lugar para seguirse burlando de él. Bueno, sigue diciendo, allí presenciamos al rey sobre una cruz, solo y abandonado. Jesús es crucificado y exhala su último aliento, por usted y por mí. El momento culminante, subraye eso, hermanos, por favor, subráyelo y póngalo en su corazón también. Jesús es crucificado y exhala su último aliento por usted y por mí. Subráyelo con un color suave para que se acuerde siempre que el Señor exhala su último aliento por usted y por mí. Sigue diciendo, el momento culminante es la exclamación o confesión del centurión que se encuentra cerca. Subraya esta parte también. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Esto encierra completamente el círculo del Evangelio de Marcos 1:1. ¿Qué le parece? Y al final, subrayé también esto, dice, ya muerto, Jesús es bajado de la cruz, envuelto en una sábana y puesto en un sepulcro, como lo vimos en el verso 46 y 47. Tal como lo había dicho a sus discípulos, él dijo otras cosas más. ¿Se acuerdan qué dijo? ¿Qué otras cosas más dijo? Dice, voy a ser abatido, voy a ser golpeado, voy a ser burlado, les dijo a sus discípulos, pero también les dijo, pero en 3 días resucitaré. Y se los viene diciendo también como en el templo, ¿sí? Tú tira ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Pero es que el Señor no hablaba de las piedras, el Señor no hablaba del templo, de la construcción del templo, ¿verdad? Él hablaba de sus congregantes, él hablaba de la fe de las personas, hermanos. Y él hablaba de usted y de mí. Ahí hablaba de usted y de mí. Así que, bueno, así que este es nuestro medite en esto. Vamos a entrar a la parte de las preguntas. En esta ocasión me sorprende, hermanos, porque nos dio bastante, ahora sí nos dio bastante espacio para poder escribir muchas cosas. Deseamos en Dios que el hermano que está escribiendo las escuelas sabáticas nos escuche y nos dé más espacio para escribir. Es que, hermanos, mire, pues, a ver si alcanza a ver, ¿verdad? A ver si alcanza a ver bien. Yo procuro escribirlo todo ahí, porque es que si uso una, una, este, una libreta alterna a la escuela, se me pierde esa libreta o se me pierden las notas y ya no supe de qué hablo. Entonces, por eso a mí me gusta, hermanos, escribirlo en la escuela sabática. Y así cuando voy, por ejemplo, bueno, las que escuelas que hemos dado aquí, pues las tengo allá arriba, las tengo guardadas. Y así quiero, por ejemplo, no hallo de qué predicar, bueno, le doy una ojeada, ¿verdad? Le doy una ojeada a la escuela sabática y puede de ahí, ay, Señor, gracias, ¿no? Me has dado por lo menos el título de un tema. Entonces me gusta de repente darles ojeadas. Imagínense,
si yo tengo una libreta, tuviera que tener libretas de todas las escuelas sabáticas y la escuela sabática. Entonces, por eso me gusta hacerlo aquí, ¿verdad? Así que bueno, llegamos al momento, hermanos, de las preguntas. Llegamos al momento donde debemos de seguir estudiando acerca de toda esta lectura y recapacitar no solamente en el, en el medita en esto, que nos veía, ¿verdad? Y les recuerdo que la escuela sabática o el título de la escuela sabática es Cristo crucificado. Y estamos viendo al Señor cómo sufre y vemos cómo pasa todas estas cosas, ¿no? Yo creo que, hermanos, darle una oportunidad um, bueno, yo lo veo así, ¿no? Como darle una oportunidad al Señor de conocerle. Creo que no perdemos nada. Yo creo que al contrario, ganamos. Lo digo por aquellos que nos ven por primera vez. Y se los digo así de frente, ¿no? Se los digo así directamente. Yo creo que no está de más. Y este mensaje es para ti que nos ves, que eres nuevo en esto, que apenas vas escuchando. eh, yo creo que no está de más darle una oportunidad al Señor de conocerlo, de ver lo que hizo por nosotros, de y bueno, si no lo quieres aceptar, dale una oportunidad y léelo, léelo, porque el Señor ha muerto, incluso, o sea, dio su vida por todos aquellos que incluso lo golpearon, que lo escupieron, que lo amarraron, que tuvieron la indecencia, hermanos, de amarrar al Hijo de Dios para crucificarlo. Y encima de eso, para compararlo con un asesino, mientras Él nos daba vida, incluso a ese asesino por el que lo comparaban, que es Barrabás. Mientras Él, hermanos, cargaba todo nuestro pecado, el suyo también, el mío, el del vecino, el de todos, hermanos, el de todos, incluso el que le traicionó. De ese también cargaba sus pecados. De todos, nadie nos salvamos, hermanos. El Señor nos conoce desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Y si tú nos ves por primera vez, yo te lo digo. Te lo digo porque sé de dónde vengo. Darle al Señor una oportunidad de conocerlo es mejor que cualquier cosa en este planeta. Es mejor que cualquier cosa. Así que bueno, hermanos, todos deberíamos de hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, y a cada instante decir, Señor, perdónanos por lo que te hicieron, ¿no? Perdónanos porque lo que te hicieron. Y incluso, hermanos, ya conociendo toda la historia, incluso este, ya teniendo fe para con el Señor, incluso sabiendo todas estas cosas, eh, yo creo, hermanos, que si nosotros llegáramos a pensar que si nosotros hubiésemos estado ahí, yo creo que hubiésemos sido o uno de los judíos que lo señalaba, o Judas, o un soldado romano ahí golpeando al Señor. Pudiéramos llegar a pensar eso, hermanos. Ahora como le conocemos, lo amamos. Y incluso llegáramos a pensar, si yo estuviera ahí, yo defiendo al Señor. Yo defiendo, pero pues ellos no sabían, no estaban seguros. Nadie, no todos le creían al Señor, ¿verdad? Tal vez hubiésemos sido alguien que sí creyó o alguien que no creyó y estaba ahí también diciéndole, gritándole, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, ¿verdad? Entonces pudiéramos pensar muchas cosas, hermanos. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que el día de hoy tenemos una nueva oportunidad para con Cristo, de aceptarlo, de escuchar su palabra, de conocer lo que hizo por nosotros y seguir su camino. ¿Por qué? Porque al tercer día, hermanos, el Señor se levanta de la muerte, vence la muerte, hermanos. El Señor Jesucristo se levanta. ¿Y qué quiere decir? Que está vivo. ¿Por qué, hermanos, cargar una cruz para recordar cómo? Esta es otra, hermanos.
esta es otra cosa, hermanos. Esto lo digo, hermanos, no para hacer, eh, ¿cómo se le llama? Controversia, ¿verdad? No para hacer controversia, ni para señalar a nadie, ni para decirles, no sé, idólatras, ni para, no, para señalar a nadie, hermanos. Esto no es así. Es solamente para que nosotros recapacitemos, para que nosotros pensemos en lo que eh, pudiéramos llegar a ser, o más bien tener cuidado en las cosas que llegáramos a llegar a ser, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo a muchos así con sus colguijes que traen una cruz, así grandota, o a veces más grandota, o a veces, y traen una cruz. Pero la forma en la que me gustaría hacerle reflexionar, hermanos, es haciéndole una pregunta. Nosotros todos hemos sido hijos de alguien, o sea, hemos tenido un papá. Los que lo tenemos todavía, gracias a Dios damos. Pero, por ejemplo, si hay alguien aquí que su papá ya falleció, a usted, esta es la pregunta, hermanos, y recapacite, no es para, le digo, no es para levantar controversia ni nada de esas cosas, ¿sí? Pero es para recapacitar, para pensar. Por ejemplo, la pregunta es, ¿a usted le gustaría recordar cómo murió su papá o cómo vivió su papá? Esa es la pregunta. Entonces, a usted, por ejemplo, no le gustaría traer por ejemplo, si su papá falleció, vamos a suponer en un accidente de auto, no le gustaría traer colgado un carrito chocado, ¿verdad? Ahí colgando, pues así murió mi papá. Sino, por ejemplo, no sé, alguna otra cosa, recordarlo de otra manera, ¿no? Mi papá era un buen líder, era un buen trabajador, era responsable, era otra cosa, ¿verdad? Pero no como murió, no como murió. Y menos plasmada en una imagen, hermano. Y menos plasmada en una imagen o en un colguije. No va a traer la foto de su papá ahí metida en su Biblia por ejemplo, como cuando se accidentó, ¿verdad? Que le tomaron una foto y su cara ya ni se parecía. No, pues claro que no. Claro que no, hermanos. Claro que no. Yo creo que a nuestros amados, a nuestros seres queridos, se les recuerda por lo que hicieron. Ahora, la diferencia del Señor Jesucristo es que no se quedó en esa cruz. El Señor Jesucristo no se quedó en esa tumba, salió de allá por su propio pie, por medio del Espíritu Santo, claro está, por el poder de Dios, el Padre, ¿verdad? Pero Él salió de allá, hermanos, victorioso de la muerte. ¿Y qué quiere decir? ¿Para qué recordar cuando muere, sino mejor recordar lo que revive, hermanos, que vuelve en 3 días y aún sigue haciendo maravillas, um, aún sigue perdonando pecados, aún sigue, hermanos, caminando con nosotros, porque es promesa de Él. Y así como Él promete, también el Señor cumple. Dice mi hermana Noemí Soria, mi papá quedó dormido y él era un buen padre, un trabajador, un buen hermano y amigo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Es mejor recordar cómo vivió a cómo murió, ¿verdad? Dolor o sin dolor, ¿verdad? Es mejor siempre recordar a nuestros seres queridos por la forma en la que fueron, por la forma en la que vivieron, ¿sí? Y también eso los honra, también eso honra, hermanos, a quienes hemos querido, hemos amado. Y bueno, para honrar al Señor, hermanos, debemos de vivir conforme su palabra. Debemos de vivir conforme Él vivió. Debemos de vivir conforme el Señor nos ha enseñado. ¿Sí? Y recuerde, la diferencia del Señor Jesucristo a todos los demás es que Él vive. Él vive porque Él es eterno. Por eso en el Salmo 22 le decía, oh eterno, ¿verdad? Oh eterno, eres tú así, 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 así. Y lo hemos visto. Y bueno, hermanos, Jesús, el Señor Jesús es nombrado desde el principio y lo hemos visto, hermanos, en las escuelas, en las primeras escuelas lo vimos, hermanos.
desde el año pasado ya estamos cumpliendo un año, hermanos, ¿eh? Así que, si no me equivoco, bueno, voy a checar. Mejor no le digo nada porque vamos a celebrar antes de tiempo, ¿verdad? Nuestro primer aniversario. Pero estamos por cumplir, o si no es que ya cumplimos. Bueno, lo voy a checar, hermanos. Este, Estamos por cumplir un año. Y desde que comenzamos, hermanos, nuestras transmisiones, hemos venido hablando cómo el Señor hace estas cosas. ¿Sí? Cómo el Señor aparece incluso desde el jardín del Edén, ¿verdad? Hasta nuestros días, hermanos. Hasta nuestros días, así de sencillo. Bueno, vamos a seguir leyendo porque el tiempo se nos va. Comente al respecto. Comenta al respecto. Describa, sí, describa los sufrimientos de Jesús en Marcos 15 y la forma en que le impactan a usted. Bueno, ¿qué pudiéramos ver aquí? Usted puede comentar también acerca de esto, hermanos. Describa los sufrimientos de Jesús, dice, en Marcos capítulo 15 y la forma en que impactan o le impactan a usted. Yo, hermanos, puse dos respuestas. Quise describir, bueno, físicamente, o respuesta 1, físicamente el Señor Jesucristo, y para describirlo, fue atado, entregado, humillado, lo calumniaron, sentenciado, lo envidiaron, lo expusieron, lo azotaron, se burlaron, lo golpearon, no sé si estoy repitiendo, no, lo golpearon, lo escupieron, lo vistieron para burlarse, ¿verdad? De púrpura, lo crucificaron, lo blasfemaron, lo tentaban para hacerle caer, o sea, lo empujaban, ¿verdad? Para hacerlo caer. Se sintió abandonado y físicamente pues también muere, ¿verdad? También muere, pero físicamente revive. Este, estos yo son los que siento que son sufrimientos, los que aparecen en Jesús, perdón, los sufrimientos de Jesús que aparecen en Marcos capítulo 15. Dice, y bueno, y la forma en que le impacta a usted, esto, hermanos, básicamente es un poco personal, pero lo puede comentar también sin ningún problema. Bueno, primeramente yo me quise ir, hermanos, por mi respuesta número 2, en la forma en la que a mí me impacta. Bueno, dije yo, mentalmente, hermanos, yo me impacta, me asusta el pensar o me llega a asustar, hermanos, cómo pudo haber sido sus ataduras, su presión sanguínea alta por la presión, hermanos, por los golpes, por los insultos, mareos, por el cansancio, por los golpes, presión y todavía eso, no solamente me aterra, hermanos, poder pensar en esas cosas y me impacta, hermanos, incluso por la presión mental, por cargar todo eso el Señor, incluso nuestros pecados, que no eran de Él, hermanos, no eran de Él, pero sobre todo, cristales molidos en su cabeza, hermanos, hasta el momento en el que expira. Imagínense, hermano. Eso para mí eso me impacta, hermanos. Por las, por todas estas cosas que pasó el Señor. Y a mí eso me impacta. Todo lo que tuvo que pasar, hermanos, para que nosotros tuviéramos vida. Dice mi hermana Noemí, y le pusieron la corona de espinas por último. Fíjese. Imagínense, todavía ahí con coronas de espinas y todavía dentro de su cabeza sintiendo cristales molidos, hermanos, ya para morir, para, para expirar, ¿verdad? Ay, hermanos, qué pesar para el Señor Jesús cargar todo esto para darnos vida a nosotros.
Así que bueno, estas mis respuestas. Gracias, hermana Noemí, por su comentario. Dice, y le pusieron una corona de espinas por último. Así es, así es. Bueno, punto número 2. ¿Qué es lo significativo del título Rey de los Judíos? ¿Cómo y cómo es usado? Bueno, mi respuesta es la frase Rey de los Judíos es algo que como hijos de Dios debemos primeramente entender y aceptar por fe, que Él es el Rey y que esa frase ha sido bien dicha no solo desde el día que se dijo por primera vez, sino hasta nuestra era moderna. Pero ahora no solo es Rey de los Judíos, sino es también nuestro Rey, aquel que profetizó y que prometió que volvería después de la muerte y que vive ahora y siempre. Esta es la forma, hermanos, en la que nosotros debemos verlo. Esa es en la que nosotros debemos ver a nuestro Rey, Jesucristo. Pero ellos lo usaron en forma de burla, ¿sí? Y bueno, y acá nos pregunta, ¿y cómo es usado? Bueno, es usado por los romanos, por los judíos y por escribas, fariseos y todo esto. Número 2, dice, pero los judíos y romanos lo usaron en forma de burla para que todos lo vieran. Le pusieron un letrero sobre su cabeza, ¿sí? Así, más o menos, así su cabeza. Así, según ellos, todo el que lo viera se burlaría de él. Pero no se dieron cuenta que más tarde nosotros lo aceptaríamos como lo que es, nuestro rey. Nuestro rey. Él no solamente el rey de los judíos, sino rey de la iglesia de Dios séptimo día, que es donde usted y yo pertenecemos. Y grito de victoria por eso. Punto número 3. ¿De qué manera Isaías 53? Ay, hermanos, aquí otra vez viene Isaías 53. Y el Salmo 22 predicen e informan lo referente a la cruz. Recuerda que vimos la parte de Isaías y la parte del Salmo 22, como el Señor básicamente, el Señor Jesucristo habla por medio de los labios del rey David, por medio de este Salmo, hermano. Porque básicamente dice las mismas palabras de diferente manera, pero son casi las mismas palabras, hermanos. Entonces, y bueno, Isaías 53, ¿no? Dice, predicen e informan lo referente a la cruz de Cristo. Bueno, una sola pregunta, una sola respuesta, perdón, pero un poquito larga. Dice, le voy a leer mi respuesta. Ambas citas bíblicas mencionan la forma en la que el Señor Jesucristo sufriría y el gran dolor que sentía por la humanidad que no le aceptó a Él, que no le acepta y que posiblemente no le aceptará. Pero también revelan el sentimiento del dolor, no por golpes, insultos o malos tratos, sino que Jesús revela en ambas citas bíblicas el dolor al ver a toda la gente, a toda la humanidad pecando, sin aceptarle, sin creerle, sin escucharlo, sin apreciarlo. Pero sobre todo Jesús sufre por el rechazo de la mayoría de la humanidad. Pero también revela o informa estas citas bíblicas que aun estando en la cruz, jamás Jesús hizo mal a nadie, pero sí amó a todos hasta su último suspiro. Y también predicen que Él era el verdadero Hijo de Dios. Ay, hermanos, qué pesar para el Señor Jesús. Cuando Él nos amaba, hermanos, en silencio, nosotros, bueno, o esta gente le gritaba lo peor, hermanos. Esta gente le gritaba lo peor. A veces nosotros, hermanos, pudiéramos pensar, y era lo que les decía, ¿no? A veces nosotros pudiéramos estar, no, si hubiese estado yo ahí, yo defiendo al Señor. Pero si hubiésemos estado ahí, hermanos, no le conoceríamos como le conocemos hoy. Yo más bien creo que seríamos uno de los que gritaban, crucifíquenle. O un romano con un látigo, hermanos. O un escriba señalándolo, hermanos. O un fariseo, hermanos,
esperando que hiciera algo mal para también acusarlo de algo. ¿O seríamos solamente alguien que observaba? Pero el Señor, hermanos, amándonos en silencio, no decía nada. Y así como cordero, hermanos, no sé, no recuerdo si ya les platiqué, pero para más o menos hacerlo como un comentario, se puede decir formal, ¿verdad? No sé si ya le platiqué, hermanos, porque el Señor representa un cordero. Bueno, aunque sabemos todo ¿cómo se le llama? Todo el procedimiento y todo lo que ha pasado al Señor Jesús, pero ¿por qué en forma de cordero o por qué es representado el Señor Jesús como un cordero? Hermanos, yo lo vi por carne propia, hermanos. En una ocasión íbamos a presentar o presentamos a nuestro pequeño Enoch, a mi hijo Enoch, lo presentamos delante de Dios en la iglesia. Porque nosotros, bueno, para aquellos que nos ven por primera vez, nosotros no bautizamos a los niños, nosotros se los presentamos a Dios para que ellos vivan conforme al Señor desea, ¿no? Entonces nosotros no los bautizamos a los niños y pues nosotros fuimos a presentar a nuestro pequeño Enoch y pues era una cuestión de celebrar, era una cuestión de agradecer a Dios porque me había dado un hijo varón después de 2 hijas, me había dado un hijo varón y estaba yo muy feliz. Entonces, en forma de gratitud, quería a los que me acompañaban, quería dar un festín, ¿verdad? Dar sí, un festín, un banquete. Y dentro de nosotros decíamos, bueno, pues, ¿qué hacemos de comer? Ese banquete, pues, es representativo también. Entonces, decimos, pues, ¿qué hacemos de comer? Y mi hermano tenía, pues, 2 corderos. Y uno de ellos era gordo, hermanos, hermoso. Tenía un cuello, hermanos, gigante. Y para que los corderos crezcan así, hermanos, necesita mucho trabajo. Entonces, hermanos, este cordero, me dice mi hermano, pues, ¿comemos cordero? Pero dije, bueno, pues, cordero en barbacoa, ¿no? Pues, ay, no, pues, qué rico, ¿no? Órale. Pero, hermanos, la parte que a mí me sorprendió y la parte que pude ver yo, que pude ser testigo, hermanos, ocular. Y ahora comprendo por qué el Señor Jesucristo es comparado con ¿verdad? Con ¿cómo es que se llama? Se me escapó, hermanos. Em, con este pequeño animal, vaya, es porque al animal, hermanos, no se necesita ni amarrarlo. A estos corderos, a los que son corderos, no los que dan lana o las ovejas, estos corderos, hermanos, no necesitan ni ser amarrados. Nada más los hacen a un lado, o sea, los acuestan de lado, les hacen la cara para un lado y les dan, les degollan la garganta. Pero lo más impresionante, hermanos, que este animal, como no necesita ser atado, no patalea, ni gime, ni brama, eh, ni bala, porque es la forma en la que se les dice este, a los corderos, ¿verdad? Al sonido que hacen. Entonces no bala, no se mueve, no grita, no hace ningún sonido, no patalea, hermanos. Y básicamente es comparado al Señor Jesucristo con lo mismo porque Él nunca pataleó, Él nunca gritó, Él dijo lo que sentía, ¿verdad? Al final solamente dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero realmente no contestó a ninguno, a ninguno de sus golpes, no contestó a ninguno de sus de las ofensas que le hacían,
a los escupitajos que le aventaban, a las burlas. Él nunca contestó a eso, hermanos. Y créanme, hermanos, que es un animalito, hermanos. Yo lo vi, se me hizo ¿cómo se le llama? Un nudo en la garganta, hermanos. Yo dije, es impresionante. Bueno, y al final nada más lo cuelgan para que se desangre, pero es impresionante, hermanos, cómo nada más le agarran la cabeza y le dan. Eso es todo. De la misma manera el Señor no dijo nada, cerró sus labios y como cordero fue al matadero. Y después nosotros comimos carne bien rico, ¿verdad? Y ahora nosotros, hermanos, por ese cordero gozamos de vida. Gracias a ese cordero, ¿verdad? Así que bueno, hermanos, más o menos esta es la respuesta a lo que Isaías 53 y el Salmo 22 predicen en forma a lo referente a la cruz de Cristo. Como vi que algunos se están incorporando hasta esta hora, la voy a volver a leer. Creo que para mí se me hizo una respuesta muy adecuada y muy bonita. ¿De qué manera Isaías 53 y el Salmo 22 predicen e informan lo referente a la cruz de Cristo? Bueno, mi respuesta fue: ambas citas bíblicas mencionan la forma en la que el Señor Jesucristo sufriría y el gran dolor que sentía por la humanidad que no le aceptó, que no le acepta y que posiblemente no le aceptará. Pero también revelan el sentimiento de dolor, también revelan el sentimiento de dolor no por los golpes, insultos o malos tratos que tuvo, sino que Jesús revela en ambas citas bíblicas el dolor al ver a toda la gente pecar, sin aceptarle, sin creerle, sin escucharlo, sin apreciarlo, pero sobre todo Jesús sufre internamente en su corazón por el rechazo de toda la humanidad. Pero también estas citas bíblicas revelan o informan que aún estando Jesús en la cruz, jamás Él, el Señor Jesús, hizo mal a nadie, pero sí amó a todos, hasta su último suspiro. Y también predicen que Él era el verdadero Hijo de Dios. Esa es la respuesta, mis hermanos. Esa es la respuesta que yo puse, que yo sentí más adecuada. Y bueno, si usted desea leer Salmo 53, Salmo 22 e Isaías 53 en su casa, adelante, hágalo, hermanos, porque necesitamos saber estas cosas. Y también, hermanos, como decía, ¿no? Anteriormente, estas citas bíblicas son importantes porque muchos se preguntan o se dicen, sí, pero es que Jesús ni es mencionado en el Primer Testamento. Ellos le llaman Antiguo Testamento. Pero déjeme decirle que aquí la palabra de Dios no es antigua, la palabra de Dios es eterna, fue y siempre será, hermanos. Entonces, por eso en su servidor siempre va a escuchar que le dice Primer Testamento y Segundo Testamento, porque cielo y tierra pasarán, mas mis palabras, dice el Señor, no pasarán. ¿Lo ve como la palabra de Dios es eterna? También dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que el Señor, hermanos, hasta en su palabra es eterna. Bueno, punto número 4 y estamos casi por concluir. Dice, ¿qué sucede cuando Jesús expira su último aliento y por qué es significativo? Bueno, hermanos, otra respuesta. Bueno, yo puse 2. Jesús menciona antes de dar su último suspiro o al expirar, dice Elohi, Elohi, lama sabactani, que esto quiere decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se siente solo o dejado por Dios, y sí lo es, porque tenía que vencer la muerte, principalmente, tenía que vencer la muerte por él mismo. Jesús tendría que bajar al Seol y tomar la llave para tener autoridad, no solo en la tierra y contra espíritus y potestades,
sino tener la autoridad por sobre todas las cosas, incluyendo la muerte. Incluyendo la muerte y el Seol, o el infierno, ¿verdad? Y punto número 2, respuesta número 2. El Padre abandona un ligero instante a su Hijo, porque Dios es santo, y se lo voy a explicar, y no puede convivir con el pecado. Y su Hijo arriesgó todo por cargar pecados que no eran de él, pecados que no le pertenecían, pero que lo manchaban. Pero al fin de 3 días dejaría todo eso enterrado en el Seol para poder subir al Padre como es santificado. Y como es santificado, porque con todo esto Él muere, pero nos da la vida a muchos y a todos, y al mismo tiempo se redime a sí mismo. Para mí esto está más clara esta respuesta, hermanos. Pero por qué el Padre abandona a su Hijo en el último momento? Hemos visto, hermanos, anteriormente les hemos explicado o hemos visto que incluso se los hago en forma de pregunta, hermanos. Eh, y siempre les digo, júzgueme loco, pero dígame por favor, les hago esta pregunta siempre. Dígame por favor, nosotros sabemos de más que Dios es omnipresente, omnisciente. Él está en todos lados, ¿verdad? Y siente todo y sabe todo. Pero si nosotros decimos que Dios es omnipresente, déjeme le digo, hermanos, que sí hay un tiempo-espacio donde Dios no está. ¿Cuál es ese tiempo-espacio donde Dios no está? Contésteme, le estoy esperando, ¿eh? Bueno, ese tiempo-espacio, hermanos, donde Dios no está, es en el pecado. En el pecado, porque Dios no convive con el pecado, o el pecado no convive con Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con el Señor? Ya traía todos nuestros pecados, y esos pecados al Señor Jesucristo lo mancharon a Él. Por eso se siente el Señor Jesucristo, hermanos, se siente solo, se siente abandonado. Pero es que Dios no se puede acercar porque el Señor Jesucristo está cargando todos nuestros pecados y tiene que irlos a sumergir, hermanos, a lo más profundo del Seol. Incluso en un salmo, hermanos, dice, tú has encerrado todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones en lo más profundo de la mar. No sabemos dónde está el Seol, hermanos, pero el Señor bajó al Seol y allá los enterró. Por eso cuando sale de la tumba, cuando vuelve el Señor a la vida, a una mujer le dice, no me toques todavía, mujer, porque no he subido al Padre. Pero el Señor ya venía renuevo, ya no tenía pecado, ya los habían enterrado allá. Y le dice a la mujer, mejor ve y diles que me viste, ve y lleva el mensaje a los apóstoles. ¿Qué le parece? Con esto, el Hijo de Dios sube a la diestra de Dios nuevamente y es santificado por el Padre. Así sí puede estar el Señor Jesús con el Padre. Pero el Señor lo abandona unos instantes, hermanos. El Padre lo abandona unos instantes porque cargaba el pecado de todos. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Y esto, hermanos, es para darle vida a usted y a mí. Para poder, hermanos, disfrutar de lo que usted tiene hoy, que se llama vida. Bueno, estamos a punto de llegar a la conclusión, mis hermanos. Reflexione en esto.
La pasión de Cristo, que yo no lo llamaría así, hermanos, yo, bueno, lo llamaría de otra manera, pero bueno, así dice la escuela sabática. Reflexionen esto. La pasión de Cristo es el sufrimiento de Cristo. ¿Cómo impacta su sufrimiento hasta la muerte en la cruz, su relación con Él y su comprensión de lo que significa para Él ser un Señor y Salvador? ¿Cómo impacta en su vida esto, mis hermanos? ¿Cómo, cómo llega a su corazón lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que sufrió por nosotros, lo que cargó por nosotros? Que incluso, hermanos, tan lejos haya llegado que el Padre lo haya abandonado unos instantes por estar cargando todo ese pecado, hermanos. ¿Lo ve? ¿Hasta dónde llegó el Señor Jesucristo por amor a nosotros? Por eso les decía, mis hermanos, es mejor, mucho mejor, diría yo, darle una oportunidad a conocer al Señor Jesús, porque realmente hizo grandezas por nosotros. Sí, así es. Y bueno, con esto llegamos al fin de nuestra escuela sabática. No nos extendimos tanto porque pues la escuela sabática está pequeñita, pero pues gracias a Dios, ¿verdad? Que nos hace recordar todas estas cosas, que nos prepara también eh, para la Santa Cena, que ya está muy cerca. Disculpen, que ya está muy cerca la cena, hermanos, y nos ha estado preparando para todas estas cosas. Y esto lo vamos a ver, hermanos, el día de la cena. Así que bueno, este es nuestro libro de Marcos. La siguiente escuela sabática, hermanos, se titula Ha resucitado. Bueno, también vamos a ver cómo el Señor, qué es lo que hace después de haber resucitado. Fíjese bien, esto es solamente un adelanto. No crea que le voy a dar toda la escuela que viene. No, 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 no. Usted la tiene que estudiar. Todavía, hermanos, el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, el Señor enseña 40 días más, ¿sí? 40 días más instruye a sus discípulos. Hoy mi hermana Fanny, pasa voz, bienvenida. Dice, me impacta su amor y su felicidad. Y por eso hay momentos que me siento no merecedora de tan grande sacrificio. Créame que ese es el sentimiento de muchos de nosotros, hermana. Gracias por su comentario. Dice mi hermana Noemí, así es como crecemos. Exactamente. Así es como crecemos. Amén. Dice mi hermana Fanny antes de su comentario, pasa vos, mis hermanos, e insignificativo y inolvidable porque el momento que Él muere, mueren nuestros pecados e iniquidades. Permítame para leerlo bien. E iniquidades quedan clavados en la cruz. Dios manda a su único Hijo para redimirnos de la muerte, de la esclavitud y nos hace libre en Él. Nos muestra que Él es el camino, la verdad y la vida. Así es. Así es, mi hermana. Déjeme ver si no me escapé algún otro comentario, hermanos, porque me enfoqué mucho en la escuela y no creo que están bien. Creo que los leí todos. Significativo, ajá, amén. Su amor y su fidelidad. Sí, entonces, hermanos, sí, claro que sí, el Señor, y yo creo que, como dice mi hermana Fanny, yo creo que ese es el mismo sentimiento de muchos de nosotros, hermano. Ese es el sentimiento de muchos de nosotros que no merecemos que el Señor haya hecho tanto por mí, porque pues yo sigo siendo un pecador, porque pues tal vez por ahí se me han salido mal pensamientos, tal vez por ahí he sentido algún rencor en contra de mi hermano, tal vez por ahí, hermanos, me he burlado de alguien
Y pues eso también el Señor no estará muy contento de que lo hagamos. Debe hacer el Señor, yo me di mi vida por ustedes y ustedes ofendiéndose uno a otros, diciéndose cosas, qué sé yo, hermanos. Y créame que ese sentimiento es para muchos de nosotros posiblemente sea ese mismo sentimiento. Así que bueno, mis hermanos, pues ya hemos llegado al final de nuestra escuela sabática. Acompáñame a orar para despedir pues este momento. Ahora sí los espero la próxima semana. Lamentablemente no pudimos tener la semana pasada nuestra escuela sabática por motivos de que tuvimos que viajar, hermanos. Les voy a platicar rapidito. Yo creo que por ahí a lo mejor ya algunos me escucharon o ya lo escucharon, pero pues tuve que salir del país, hermanos. No estuvimos en Chicago con mi esposa, porque mi hermano más pequeño se nos casó y como era el último, bueno, teníamos que estar ahí y pues haciendo presencia también, ¿no? Pues por el amor que le tenemos al pequeño. Y bueno, dice la palabra de Dios que para todo hay tiempo, ¿no? Dice ahí el Señor que hay tiempo de cosechar, tiempo de vivir, tiempo de reír, tiempo de gozar, ¿verdad? Tiempo de alegrarse, tiempo de festejar. Y pues yo creo que se nos dio el tiempo de ir a festejar con mi hermano su boda y pues bueno, por eso no tuvimos. Así que les pido una disculpa. Y bueno, aquí estamos, aquí seguimos, no nos vamos, pero ahora sí, lo espero la próxima semana. Acompáñame a orar, hermanos, para concluir nuestra escuela sabática. Y bueno, si hay por ahí algún otro comentario, nos da tiempo también todavía de leerlo y de recibir sus saludos. ¿Sí? Acompáñame a orar. Dios bendito y Padre eterno, te damos gracias, Señor, nuevamente porque nos has, Señor, recordado lo que ha hecho tu Hijo por toda la humanidad. No solamente por algunos, no solamente por un pueblo, no solamente por dos o tres personas, no, Señor. Tu Hijo vino a morir por toda la humanidad, por los que han muerto, por los que vivieron, por los que en el pasado estuvieron cerca de Él, pero también, Señor, por los que estamos hoy aquí y por los que han de venir. Así que, Padre eterno, te damos gracias que hayas enviado a tu Hijo para morir por nosotros, para no solamente morir, Señor, por nosotros, sino para limpiarnos a todos por medio de tu Hijo. Sabemos que ese amor es más grande que nada, Señor, y te lo agradecemos. Aunque no tenemos con qué pagarte, Señor, pero nuestra única forma, Señor, de regresarte un poquito es con nuestro tiempo, con nuestra aceptación, con eh, nuestra forma de vivir, Señor, y, y te agradecemos que sea así, Padre Santo. Gracias por todas estas cosas. Pero también, Señor, te agradecemos que nos des la oportunidad y nos sigas dando la oportunidad de hacer estas transmisiones, Señor, de poder contar contigo, contar con tu respaldo, Señor, para, para esparcir tu palabra por todo el mundo, por estas plataformas, Señor, que mucha gente ve. Así que, Padre eterno, ojalá que sea tu voluntad, Señor, siempre que estas transmisiones o esta palabra, Señor, la puedan ver aquellos que la necesiten y que no te conocen. Padre eterno, nosotros te damos gracias, pues, y en lo personal te doy gracias que nuevamente, Señor, has respaldado a este siervo tuyo, Señor. Gracias por eso y gracias, Padre eterno, porque tu presencia se ha hecho siempre en este lugar. También, Padre eterno, queremos seguirte pidiendo por nuestros hermanos que en nuestra lista, Señor, han estado desde hace un tiempo atrás, esperando respuesta, Señor, esperando que nuestro clamor llegue a ellos, Señor, como a nuestro hermano Oscar y nuestra hermana Lisette. Mi hermana Emma también pide por sus hijos, sus nietos, Señor, de la misma manera que nuestra hermana Noemí, por todos sus hijos, por todos sus nietos, Señor. Bendíceles, Padre eterno, por nombre. Guárdales, Señor. Si están lejos de ti, permite, Señor, que esta palabra pueda llegar por medio de nuestra hermana Noemí, por medio de nuestra hermana Emma,
a sus hijos, a cada uno de sus hijos y a cada uno de sus nietos, para que así ellos puedan también conocerte, Padre eterno. Pero si están enfermos, si tienen algún problema, Señor, también cuídales, toca su mano, toca su cuerpo, Señor, o toca ese problema, Señor, que tienen. Y si no es así, pues bien, Señor, pero que te conozcan es lo importante. Así que bendíceles por nombre. Mi hermano Samuel y mi hermana Karina también, Señor, te dan gracias por sus hijos y los que están, el que está lejos y los que están cerca, Señor. Y te dan gracias, Señor, que también su salud ha mejorado mucho. Mi hermana Edith y mi hermano Olivos claman, Señor, por sus hijos. Tal vez estén cerca, tal vez estén lejos, tal vez tengan problema. Bendice, Señor, a cada uno de sus hijos. José, Oscar, Melissa, Stephanie. A cada uno de ellos, Señor, bendíceles, guárdales siempre, Señor. Y puede que puedan, Señor, estar cerca de tus padres. Mi hermano Alex y Mónica, dan gracias, Señor, por su matrimonio. Dan gracias, Señor, porque les has puesto, Señor, por líderes y por maestros, Señor. Mi hermano Juan Rodríguez sigue pidiendo, Señor, por su trámite migratorio. Guárdale, Señor, cuídale y que pueda, Señor, él obtener las peticiones de su corazón. Mi hermano David y mi hermano Emanuel Mociño, Señor, mi hermano David sufre de migraña, de dolores fuertes en su cabeza. Toca, Señor, su cabeza para que también él pueda ver tu poder, Señor, y que sienta que eres tú y que pueda conocerte tal y como eres. Padre eterno, mi hermano Mike Peca pide por su familia también, por su hijo mayor, y que no saben qué tiene, Señor, pero tiene una enfermedad, Señor, que lo ataca, que lo molesta, Señor. Bendice pues a su familia, su esposa Lea, su hijo mayor Lucas, su pequeño hijo Logan y su pequeñita Lucy de 3 años, 4 años, Señor. Guárdales, bendíceles, Señor, pero sobre todo toca el pequeño cuerpo del pequeño Lucas y que pueda sanar, Padre eterno. Bendice a nuestro hermano José Santos, a su esposa Sujei, bendice a sus hijas, Señor, también, donde quiera que estén. Mi hermano Carlos Mejía, a sus hijos, Señor, también bendíceles por nombre, que nos llegan a ver, Señor, desde Nicaragua. Guárdales, Señor, y bendíceles siempre. Y también, Señor, queremos pedirte por este gobierno que nos ha estado, Señor, pues trayendo más malas que buenas, Señor. Pero aún así, tú has dejado, Señor, saber que oremos por ellos para que puedan hacer las cosas bien. Así que, Señor, toca su mente, que puedan cambiar, Señor, de un poco de pensar, por lo menos, Señor, en parar las guerras. La gente muere inocentemente, Señor, por el capricho de un hombre. Así que, Padre eterno, haz que recapacite esta gente y que pueda, Señor, vivir un poco más en paz. A estos siervos tuyos, Señor, que buscan de ti, te agradecen, y también, Señor, pues por nombre, por aquellos que nos ven, Señor, que nos ven el día de hoy y que nos ven en algún otro momento, Señor, fuera de la transmisión en vivo. Bendíceles, guárdales, Señor, por nombre, quien quiera que sea. Gracias, Padre eterno, te doy en lo personal, porque una vez más has honrado a este siervo tuyo, con tu palabra y con tu presencia. Padre eterno, despídenos con tu bendición. Te agradecemos todas las cosas que haces por nosotros y te pedimos estos favores, no por méritos propios, sino por méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios tenga siempre misericordia con ustedes. Hemos llegado al final de esta transmisión. Dice mi hermana Edith Juárez, amén, y mi hermano Mispa o Misael Silva, que es mi hermano también, mi hermano en Cristo y mi hermano en la sangre. Dios sea con usted, ustedes, hermano, paz a todos. A vos paz, hermanos, hermano, te mando un abrazo, hermano Misael, Dios te bendiga y gracias por estar el día de hoy entre nosotros. Mi hermana Noemí también dice, así es, y a disfrutar a la familia. Claro, sí, ¿verdad? Claro que sí, el disfrutar
de una boda, hermanos, muy grato, muy hermoso. Así que bueno, hermanos, gracias por su participación, gracias por estar entre nosotros. Dice mi hermana Noemí Soria, pasa vos, brother, bendiciones. Un abrazo hasta Tijuana, hermana Noemí. También saludos a nuestra hermana Emma, que es mi tía también. Saludos hasta Tijuana. Mi hermana Fanny, que estuvo entre nosotros también. Hermana Fanny, le hemos extrañado. Dios le bendiga. Gracias por pasar a saludar también. Dios le guarde y también gracias por sus comentarios. Como decía, bueno, mi hermana Edith Juárez, mi hermana Edith, seguimos orando por usted, por sus hijos e hijas. Dios les bendiga y también saludos a nuestro hermano Luis. Con mucho cariño, mucho amor y Dios les bendiga y pasa a ustedes. Mi hermano Misael también, pasa a usted, mi hermano Mis. Y hermano mío, ¿verdad? Te quiero mucho, te mando un abrazo hasta Salamanca, Guanajuato. Dios les bendiga, también estuvo entre nosotros, hermanos, permítanme un segundito. Ya les digo, estuvo entre nosotros. Permítanme un segundo. Ay, no. Digo que siempre esta cosa, tengo problemas con esta cosa, hermanos, pero porque siempre se me mueve. Mi hermano Daniel también estuvo entre nosotros, mi hermano Daniel Silva Cruz, un saludo, pasa vos, hermano, también es mi hermano en Cristo y mi hermano en la sangre. Estuvo entre nosotros, permítame un segundito. Mi hermana Ari, que es mi esposa, y estuvo entre nosotros también nuestro hermano, ay Dios mío, ¿por qué se me mueve esta cosa, hermanos? Nuestro hermano Leandro, que nos ve desde Argentina, un saludo hasta Argentina, pasa vos, Dios te bendiga y bienvenido, eres siempre bienvenido en este canal, amigo y hermano. Bueno, creo que son todos, hermanos. Si no me aparecen aquí más. Hoy extrañamos a nuestra hermana Dina, ¿verdad? Que no pudo estar entre nosotros. Pero bueno, creo que son todos, hermanos. Dios me les bendiga. No me queda otra más que decir gracia y paz a todos ustedes. Dios les bendiga, paz a vosotros. Nos vemos la próxima semana. Mis amados hermanos, no se pierda el siguiente capítulo de nuestra escuela sabática. Paz a ustedes.